Fall in love with low prices, all in the Kroger app. Get fresh seasonal produce, lean, juicy meats, and all the best prices on all your grocery needs. We have deals on everything from fish in the seafood department to meat and cheese at the deli. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y un día más quiero darte las gracias por estar detrás del auricular, por apoyar este programa y sobre todo por tu día a día, por tu práctica, por gestionar tus emociones en lugar de que sean estas quien te gestionen a ti. Recuerda que puedes tener miedo, pero no es lo mismo que el miedo te tenga a ti. Puedes sentir rabia o puedes sentir ira, pero no es lo mismo dejarse llevar por ellas. Puedes sentir pasiones, pero no es lo mismo que las pasiones te tengan a ti. La gestión emocional muchas veces ha sido devaluada y desprestigiada porque las personas que conocen su poder pretenden que tú no lo tengas. Este programa está hecho precisamente para que tú seas capaz de gestionar esas emociones y mejores tanto tu vida como la vida de las personas que tengas cerca. Vamos a hacer un pequeño parón para agradecer a nuestro patrocinador Diario Estoico, una web de estoicismo, donde puedes encontrar artículos donde desarrollamos esta filosofía y además libros, recomendaciones a otros blogs, a otros podcasts y a otras personas que se encargan de divulgar esta preciosa filosofía de gestión emocional enterrada durante muchos años. El tema de hoy es la muerte y cómo la muerte y tener presente la muerte nos hace muchas veces vivir la vida de otra manera. Como diría Michel de Montaigne, quien ha aprendido a morir ha olvidado cómo ser un esclavo. Para ello vamos a entender cómo esta cita se puede llevar a la práctica con la historia de Frederick Douglass, un esclavo en las plantaciones de algodón en Estados Unidos. Comenzamos. En 1833, el señor Thomas Auld, dueño esclavista de una plantación en la costa de Maryland, llamó a su esclavo Frederick Douglass, de entonces 15 años de edad, desde Baltimore, donde acababa de pasar 7 años sirviendo a su hermano. Se le necesitaba para trabajar en los campos de la plantación, pero la vida en la ciudad había cambiado a Douglass en muchos sentidos, y para su desazón descubrió que le era muy difícil ocultar ese hecho a Auld. En Baltimore se las había arreglado en secreto para aprender a leer y escribir, algo prohibido a los esclavos para no estimular pensamientos peligrosos. En la plantación, Douglass intentó enseñar a leer a la mayor cantidad posible de esclavos. Este esfuerzo fue rápidamente aplastado. Pero lo peor para él fue que había desarrollado una actitud más bien desafiante. Cuestionaba algunas de sus órdenes y hacía toda clase de trucos para obtener más comida, ya que Auld era famoso por mantener a sus esclavos al borde de la inanición. Un día, Auld informó a Douglass que lo alquilaría un año al señor Edward Covey, arrendatario agrícola vecino que tenía fama de consumado domador de jóvenes negros. Los dueños de esclavos le enviaban a sus siervos más difíciles, y a cambio del trabajo gratuito de estos, Covey les sacaba a golpes hasta la última pizca de rebelión. Covey trató a Douglass especialmente mal, y luego de unos meses este estaba deshecho de cuerpo y espíritu. Ya no quería leer libros ni participar en conversaciones con los demás esclavos. En sus días libres se arrastraba bajo la sombra de un árbol y caía dormido por el agotamiento y la desesperanza. Un día especialmente caluroso,
de agosto de 1834, Douglas cayó enfermo y desfalleciente. Cuando recobró el conocimiento, Covey revoloteaba sobre él, palo de nogal en mano, ordenándole volver al trabajo. Pero Douglas estaba demasiado débil. Covey lo golpeó en la cabeza abriéndole una profunda herida. Lo pateó un par de veces, pero Douglas no podía moverse. Covey se fue por fin, aunque con la intención de encargarse de él más tarde. Douglas logró ponerse en pie, se dirigió tambaleante al bosque y de un modo u otro se abrió paso hasta la plantación de su antiguo amo, Auld. Ahí rogó al amo que le permitiera quedarse, explicando la crueldad de Covey. Auld se mostró imperturbable. Douglas podría pasar ahí la noche, pero regresaría después a la granja de Covey. De vuelta en la granja, Douglas temió lo peor. Se dijo que haría un gran esfuerzo por obedecer a Covey y sobrevivir de alguna manera las semanas siguientes. Al llegar a los establos, donde se suponía que debía trabajar ese día, iniciaba sus deberes, cuando sin más, como serpiente, Covey se deslizó hasta él, soga en mano, arremetió contra Douglas, tratando de fijar un nudo corredizo en su pierna, amarrarlo. Era obvio que pretendía darle la paliza de su vida. Arriesgando una golpiza aún peor, Douglas empujó a Covey sin pegarle. Impidió que le pusiera la soga en la pierna. En ese momento, algo ocurrió en la cabeza de Douglas. Todas las desafiantes ideas, sofocadas por meses de trabajo brutal, volvieron a él. No tenía miedo. Covey podía matarlo, pero eso era mejor que dejar de pelear por su vida. De pronto llegó un primo en ayuda de Covey, y viéndose rodeado, Douglas hizo lo impensable. Se arrojó violentamente sobre Covey y lo tiró al suelo. Golpear a un hombre blanco lo conduciría muy probablemente a la horca. Una locura belicosa se apoderó de él. Devolvía los golpes a Covey. La pelea se prolongó 2 horas, hasta que sanguinolento, exhausto y jadeante, Covey se rindió y regresó lenta y vacilantemente a su casa. Douglas solo podía suponer que Covey lo perseguiría entonces con su arma, o hallaría alguna otra manera de matarlo. Pero eso nunca sucedió. Comprendió poco a poco que matarlo o castigarlo en forma severa implicaba un gran riesgo. Correría la voz de que Covey había fracasado esta vez en la doma de un negro, que había tenido que recurrir a un arma al no funcionar sus tácticas del terror. La mera sugerencia de ello arruinaría su reputación en todas partes, y su trabajo dependía de esta. Era mejor dejar en paz al salvaje esclavo de 16 años que arriesgar la loca o impredecible respuesta que Douglas había demostrado ser capaz. Era mejor dejar que se calmara y se marchara tranquilamente cuando su periodo de servicio hubiera terminado. Durante el resto de la estancia de Douglas con Covey, el hombre blanco no volvió a ponerle la mano encima. Douglas había notado que los esclavistas a menudo prefieren azotar a los que son más fáciles de azotar. Para entonces había aprendido la lección. Nunca volvería a ser sumiso. Esta debilidad solo alentaba a los tiranos a llegar aún más lejos. Se arriesgaría en cambio a morir, devolviendo golpe por golpe con los puños o el ingenio. Al reflexionar de ese momento, años después, en su libro My Bondage and My Freedom, tras haber huido al norte y convertirse en un importante defensor del movimiento abolicionista, Douglas escribió: esta batalla con el señor Covey fue el momento decisivo de mi vida como esclavo. Fui otro después de esa pelea. Había llegado a un punto en el que no temía morir. Este espíritu me convirtió en un hombre libre en los hechos, aunque siguiera siendo un esclavo en la forma por el resto de su vida. Douglas adoptó esa actitud combativa, sin temor a las consecuencias. Obtuvo cierto grado de control de su situación, tanto física como psicológicamente. Una vez desterró de sí el temor, abrió posibilidades de acción, a veces defendiéndose abiertamente, otras siendo astuto y engañoso. De esclavo sin control pasó a ser un hombre con algunas opciones y cierto poder, todo lo cual él transformó llegado el momento en auténtica libertad. El mensaje de hoy puede no ser claro si nunca te has enfrentado a abusones que te han limitado. Puede ser poco nítido si nunca has tenido personas que te transmitieran miedo día tras día tras día. A nivel personal, he vivido en mis carnes cómo
cómo era un esclavo a las manos de otras personas, solo por mis propios miedos, solo por el convencimiento de que eran más fuertes, de que eran más. Mi miedo al dolor, mi miedo al sufrimiento, mi miedo a esas personas me mantuvo paralizado durante muchos años. Pero te quiero contar una cosa personal. Ellos tienen más miedo de ti que tú de ellos. Un día, un abusón, cuando yo tenía 17 años, él era un repetidor 2 cursos superior, me estaba increpando, diciendo que estaba sacando tetitas del gimnasio. Y yo me acuerdo que hasta ese día yo no había encontrado fuerzas para hacerle cara. Cogí toda la fuerza que tenía dentro, yo no sé cómo lo hice. Le empecé a gritar diciendo que me dejase en paz, que le olía el aliento, que me daba asco. Y algo de mí hizo que me volviera loco. Le empecé a pegar empujones y el tío salió corriendo. Desde entonces decidí que no iba a volver a tener miedo de un abusón. Preferiría pegarme, que me dieran una paliza, a vivir con miedo. Ese momento cambió mi vida. Y espero que, al igual que yo tuve la fuerza, una fuerza irracional, alejada de la razón, para actuar, entiendas que hay momentos en los que esa irracionalidad, ese instinto, te va a salvar la vida. Recuerda la frase de Miquel Montaigne: quien ha aprendido a morir ha olvidado cómo ser un esclavo. No tengas miedo a la muerte. La muerte puede ser tu salvación. Es mejor vivir de pie que morir arrodillado. Es mejor morir de pie que vivir arrodillado. Con esto terminamos el podcast de hoy. Muchísimas gracias por formar parte de Emotion Me. Hasta la próxima.